poeta española María del Carmen Aranda el siguiente poema titulado Sueños. Anoche tuve un sueño. Alcanzaba con mi mano la sombra de tu silueta y te acariciaba. Anoche, mientras dormía, fui consciente de que soñaba y tocaba tu rostro, tu cuerpo, a ti. Con mis manos tocaba. Pasado un tiempo, con mi mano sobre ti sosegada, llegó la luz. Ella, celosa y enloquecida, borró las sombras de tu cuerpo, dejándome desnuda, llevándose mi alma. Sin embargo, yo sigo allí, esperando de nuevo la noche, tranquila, calmada, para acariciar en sueños esa silueta que el reflejo de la luna en las noches claras marca con pasión tu sombra sobre mi cama. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión, compañeros de trabajo, todos aquellos que nos siguen. Bienvenidos todos a un programa más, a un episodio más de Literatura Visión, que es actualmente un puente internacional, yo diría universal, para unir la cultura de todos los pueblos de habla castellana. Vamos a dar comienzo, ya lo hicimos, como ustedes habrán visto, con un poema de una poetisa que está incursionando en el área de los videos, de los poemas de video, y ustedes van a ver qué belleza de trabajo nos ha traído. Ella es, esta poesía se titula Sueños, y la ha escrito. La autora es María del Carmen Aranda, nuestra vicepresidenta en el capítulo de España y también coordinadora nacional. Felicidades, María del Carmen. Este trabajo ha sido producido, o sea, recitado por Jorge E. Rueda. Muchísimas gracias a los dos y muchas felicidades en este emprendimiento. Bueno, vamos a dar comienzo inmediatamente al día de hoy, que está bastante cargadito. Antes de comenzar, yo quisiera hacer un comentario. En días pasados, nosotros hemos estado presentando unos pequeños videos que muy cortitos, pero muy lindos, muy pequeñitos, que lo hacía este poeta, también miembro de la academia, Jordi, el apellido o nombre Jordi. Jordi, un gran trabajador de la poesía, nos enviaba con mucho cariño estos pequeños videos. Pues ya hace unas cuantas semanas, hace 2 o 3 semanas, falleció Jordi. Y a partir de este momento, nosotros a través de aquí, de Literatura Visión, estamos queriendo darle un saludo dándole un pésame a todos los familiares de este gran hombre que ha sido un gran poeta, un gran hombre muy disciplinado, una persona con mucha honestidad, con mucha moral, con mucha ética. Jordi, en paz descanse, y desde por allá arriba, ojalá estés viendo este programa. Mis saludos. Bueno, continuamos. Hace varios años, vamos a decir en el año 2018, precisamente un 20 de agosto, tuvimos la presencia de nuestro compañero de allá, embajador cultural, miembro de honor,
Eduardo Rodríguez Baena, que vino aquí a Nueva York, y le hicimos entrega de una proclamación para el poeta de España, Federico García Lorca. Esa proclamación se llevó, y bueno, ya hemos hablado de esto muchas veces, y desde New Jersey, desde esta academia, consideramos siempre tenemos la oportunidad siempre de hacer un pequeño homenaje, ya sea en su aniversario de nacimiento, como en su aniversario, de su muerte. Y para ello acabamos de pasar el día 18 de agosto y vamos a rendir un pequeño homenaje a este evento que sigue dejando, después de 89 años, sigue dejando incógnitas, sigue dejando dudas y sigue dejando mucho misterio en aquella muerte cuyo cadáver nunca se ha podido encontrar. Pero bueno, la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, a través de este programa, ha querido hacer una investigación bastante exhaustiva sobre este asunto particular de la muerte. Y vamos a hablar de una nota periodística que dice así: se ha confirmado la ejecución del gran poeta García Lorca. El corresponsal de guerra de El Liberal de Murcia, en Guardia, ha celebrado una entrevista con un ciudadano leal que logró evadirse del infierno de Granada y que es amigo íntimo del alcalde socialista de aquella capital andaluza, Manuel Fernández Montesinos. Dicho ciudadano confirmó la terrible noticia de la ejecución del gran poeta y dramaturgo don Federico García Lorca. Bien. Nosotros recogimos este trabajo desde hace bastantes días por ilusionada esperanza de que aquel rumor no resultara cierto. Por desgracia, no ha sido así. El fugitivo granadino asevera el hecho cruel con palabras firmes y categóricas. Pero ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a cabo este fusilamiento y la muerte de Federico? Como decía en un principio, este hecho trajo muchas dudas, mucho misterio, y hasta el momento hay mucha incertidumbre sobre lo que se ha hablado, sobre lo que se dice, sobre lo que se ha escrito, y son cientos de páginas periodísticas y de todas clases en donde se habla de este hecho. Sin embargo, vamos a tratar este tema desde el punto de vista de nuestra Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Una investigación que se realizó en el año 1965, en el que se corroboró que la ejecución fue realizada por las fuerzas afines al régimen franquista y que fue publicada hace 3 años, o sea, en el 2015. El informe policial realizado en el 1965 destaca que la acusación que determinó la ejecución fue por declararse socialista. De hecho, Lorca trabajaba como embajador durante la República y era una persona pública y conocida, especialmente en Granada. A pesar de ello, también hace referencia a su condición homosexual. La fama que ha tenido Federico Lorca por la publicación de sus obras en vida y las que se realizaron post-mortem ha despertado la voluntad de muchos de querer conocer el lugar donde descansan sus restos mortales. En el año 2009, José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley para la recuperación de la memoria histórica, que permitiría a expertos forenses exhumar los cuerpos de las fosas y proceder a la identificación. A pesar de todo esto, la familia del escritor parece oponerse a dicha exhumación y aseguran que
no hemos dado, esto entre comillas, así dijeron, no hemos dado ni vamos a dar autorización para buscar sus restos. Una de las muertes más importantes de dicho conflicto no fue de un combatiente ni de un político, sino del genio poeta, dramaturgo y director teatral Federico García Lorca. Su asesinato fue motivo de especulación durante décadas, ya que poco se sabía sobre los motivos que lo llevaron a ser sentenciado a muerte por sus captores. Se convirtió en un ícono de la guerra y los ideales intelectuales que quedaron perdidos una vez que el fascismo triunfó. Pero vamos a regresar en el tiempo. Vamos a correr hacia atrás y vamos a ir hasta el año 1921. Vamos a tratar aquello desde allá. Lorca publica libros de poemas y estrenó su primera obra teatral en 1921, El maleficio de la mariposa. En mayo de ese año regresó a Granada, donde conoció al famoso compositor Manuel de Falla, con quien emprendió varios proyectos en torno a la música y el cante jondo. El Día de Reyes, en 1923, Falla interpretó una adaptación lorquiana de un cuento andaluz atribuido a Cervantes, llamado o titulado La niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón, así como El misterio de los Reyes Magos, como un auto sacramental del siglo XIII. Pero vamos a hablar ahora de otro aspecto: García Lorca y Salvador Dalí. Su gran amistad con el pintor Salvador Dalí le llevó a Cadaqués en 1925, y en 1927 estas estancias marcarían profundamente la vida de ambos, como se aprecia en la obra Oda a Salvador Dalí, publicada por Lorca en el año 1926. Dalí consiguió que incluso que Lorca se iniciara en la pintura y presentase su primera exposición en la Sala Dalmau de Barcelona en el año 1927. Las dos estancias que Lorca pasó en Cadaqués junto a Dalí de 1925 y 1927 influyeron enormemente en la vida de ambos. Lorca tuvo un gran éxito con su obra Canciones, pero la publicación de su obra Primer romancero gitano provocó en Lorca una crisis muy profunda. Se la tachó de costumbrista y defensor de los gitanos, recibiendo duras críticas, incluso por parte de sus amigos Buñuel y Dalí. A este hecho, su ruptura con Emilio Alardén, un escultor con el que Lorca había mantenido una intensa relación afectiva. Un poeta en Nueva York. Para dar un giro a su vida y cambiar de aires, Lorca se embarcó en el Olympic rumbo a Nueva York, donde llegó en 1930. Describió la ciudad como un lugar de alambre y muerte y se vio sorprendido por la economía capitalista y el trato dado a los afroamericanos. Sus experiencias le llevaron a escribir Poeta en Nueva York, donde buscó expresar la esclavitud dolorosa del hombre y la máquina juntos. Esta obra no se publicaría hasta 4 años después de su muerte. Después de vivir en Nueva York, en 1930 Lorca volvió a España. Fue designado director del Teatro Universitario La Barraca, una de las primeras compañías fundadas bajo el Ministerio de Educación de la República. El gobierno buscaba inspirar a los estudiantes en las ideas del escritor. Su principal tarea fue llevar el arte hacia las áreas rurales. Y con esto, en España, ganando mayor apoyo por parte de la ciudadanía. Las obras que escribió en este periodo
criticaban de forma amplia las sociedades burguesas y hablaba directamente sobre la caída de la monarquía. Temas como el homoerotismo, el feminismo y la libertad de pensamiento libre se convirtieron en elementos clave en todas sus creaciones literarias. Mientras esto sucedía, las tensiones entre los políticos de izquierda y derecha crecían. Los fascistas liderados por Francisco Franco planeaban un golpe de Estado en contra de la República, poniendo en riesgo los avances culturales e intelectuales de la época. En 1931, Lorca escribió Bodas de Sangre. Maravilloso trabajo. La primera parte de una trilogía. Una tragedia en verso y prosa inspirada en un crimen real que tuvo lugar en el año 1928 en la localidad de Níjar, en la provincia de Almería. Esto ocurrió en 1934 cuando él escribe Yerma, la segunda parte de esta trilogía. Sin embargo, nunca llegó a escribir la tercera y última parte, a pesar de que, según decía, ya tenía su título en la mente. No llegó. Regresó a España y muere. Tras una estancia en Buenos Aires, Lorca regresó a España en 1934, donde la situación política era insostenible y se respiraba un clima prebélico que hacía presagiar el estallido de una guerra civil. Mientras el mundo entero admiraba a Lorca como el Homero español, las críticas hacia él se recrudecieron en el contexto de tensión previo al conflicto. Y aunque se resistió a la presión de sus amigos para afiliarse al Partido Comunista, sufrió las arremetidas de los conservadores por su amistad con personalidades abiertamente socialistas y numerosas declaraciones contra las injusticias sociales, lo que le convirtieron en un personaje incómodo para los grupos de la derecha. A pesar de la protección que le ofrecieron México y Colombia, prefirió volver a Granada con su familia, ya que la situación en Madrid era cada vez peor e incluso sopesó la posibilidad de encontrar refugio en la zona republicana o en casa de su amigo Manuel de Falla. Pero finalmente, dada la situación, el poeta decidió refugiarse en casa de los padres de su amigo Luis Rosales, donde el 16 de agosto de 1936, en este lugar fue detenido por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado de la SEDA. Esta es una sigla que significa la Confederación Española de Derechas Autónomas, que había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Fíjense bien, vamos llevando esto en orden para darnos cuenta exacta de cómo funciona esta tragedia, o sea, cómo se fue manifestando. Lorca era consciente de la terrible situación en la que se encontraba. El poeta fue trasladado al gobierno civil y después a la localidad de Biznar. Y 2 días después, en la madrugada del 18 de agosto de 1936, fue fusilado en el barranco de Biznar, a pocos kilómetros de la capital granadina, en la conocida como Carretera de la Muerte. Su cuerpo, que jamás se recuperó, descansa en una fosa común anónima, posiblemente cerca del mismo lugar de su muerte. ¿Pero qué lo lleva a la muerte? Ahí es donde está el problema que todavía está sobre la mesa de discusión. El trágico final del poeta Federico García Lorca fue también la resultante de rencillas entre familias larvadas desde el siglo XIX en un régimen caciquil, además de los enconamientos políticos radicalizados en el albor de la guerra civil y de la homofobia en una época que no toleraba el sexo entre iguales.
También la familia de Lorca se encontraba en una antigua disputa con los Alba y los Roldán por la explotación de la remolacha azucarera en la zona. Pero también Federico satirizó en su obra La casa de Bernarda Alba, fíjense bien, la doble moral de la sociedad. También Lorca la abordaba en esta obra. O sea que cuando él escribe esta obra teatral, La casa de Bernarda Alba, ahí él enfoca una serie de conflictos que estaba sucediendo en ese momento en la sociedad de España. Ahí habla de la doble moral. Habían cosas, a pesar, y dicen algunos de los escritos, a pesar de su firme control sobre sus hijas. Esto es una especie de análisis de la obra La casa de Bernarda Alba, una parte que nos interesa porque es lo que da lugar a lo que estamos reflejando en el día de hoy. A pesar de su firme control sobre sus hijas, Bernarda parece tener una actitud ambivalente hacia la sexualidad. A lo largo de la obra se revelan secretos y escándalos que muestran la hipocresía y la contradicción de los valores morales de la sociedad de entonces. La casa de Bernarda Alba, la sexualidad femenina, es un tema recurrente que refleja la opresión y la represión en la sociedad de la época. Las hijas de Bernarda están prohibidas de relacionarse con hombres. Bernarda impone un estricto control sobre sus hijas de cualquier experiencia sexual o romántica, desencadenando un conflicto y tragedias. La violencia y la brutalidad llegan a su punto crítico en el último acto. En este acto final es una metáfora de la brutalidad y la represión y sus consecuencias trágicas. Vamos a ver ahora, después de una cantidad de investigaciones y de un trabajo muy importante, muy informativo, don Emilio Ruiz Barrachina, un cineasta, escritor, periodista y corresponsal de la BBC en Iberoamérica entre los años 1987 y 1997, fue director de una película documentaria titulada Lorca, el mar deja de moverse. Fíjense bien este nombre, este título. La que se estrenaría en Madrid y un poquito más tarde, en noviembre de ese año, viajaría hasta el Lincoln Center para presentarse allí en New York. El título de esta película, El mar deja de moverse, es la definición que Lorca da sobre el asesinato en uno de sus versos de su poemario Poeta en Nueva York. De ahí saca el tema, de ahí saca el título. Este documental analiza las últimas horas del poeta Federico García Lorca. Yo voy a dar esta información más adelante, pero esto es algo que yo les invito a ustedes a que lo vean. Aquí es muy difícil colectar toda esta información porque el tiempo ya se nos va, pero más adelante les voy a dar más información. Por primera vez se descubre con nombres y apellidos a los culpables de tan siniestro crimen, teniendo como base las investigaciones del historiador Ian Gibson de los años 70 y 80. Los investigadores granadinos Miguel Caballero y Pilar Góngora han dedicado varios años a la búsqueda de documentos de archivo, inaccesibles durante muchos años, y al recabar testimonios orales de personas presentes o cercanas a los hechos. Sus conclusiones son el hilo conductor de esta película, que se ha enriquecido con el trabajo de la investigación del propio director Emilio Ruiz Barrachina. Esto fue filmado por Film Affinity. La Academia Norteamericana de Literatura Moderna te invita, si te ha interesado este seminario, a ver más sobre este conflicto familiar, que quizás sería uno de los detonadores que dieron lugar al final trágico del poeta. Así te recomendamos que vayas a la plataforma de YouTube y busca el título de la película Lorca, el mar deja de moverse. Allí, como 1 hora y un poco más, explican exactamente lo que sucedió entre las familias y cómo
pudo haber sido entre ellos que denunciaran a Lorca como, como un punto básico donde este poeta granadino ha sido llevado al cadalso. Bueno, así queda este programa terminado. Recuerden, Lorca, el mar deja de moverse. Búsquelo en YouTube y vean tremenda película, tremendo documental que explicó muchas de las cosas que aquí es muy difícil decir. Muchísimas gracias, espero que este seminario les haya gustado y si tienen alguna pregunta, un comentario de interés para la academia, nos pueden dirigir esto por WhatsApp o por internet. Bien, ahora vamos a presentar al doctor Luis Alberto Ambrogio, nuestro asesor cultural que presenta Lorca en poesía, uniéndose a este homenaje. Adelante, doctor, corra sus videos. Bien. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Buenas tardes, Rosalía. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que está con nosotros hoy en este programa. Y bueno, ¿de qué nos va a tratar? ¿De qué se va a tratar lo que nos va a traer? Bueno, hoy voy a hablar de Federico García Lorca como un ejemplo de la diversidad cultural que implica todos esos aspectos espirituales, racionales, sociales de la humanidad, y que es el tema que se trató en el Congreso de la Academia en la ONU, el tercer tema. Y es interesante porque obviamente el poeta se dice que es la voz del pueblo, y es la voz del pueblo porque precisamente expresa lo que es la cultura, que es el cultivo del espíritu humano y de las, digamos, visiones intelectuales del hombre, y no solamente intelectuales, sino también emocionales, etc. Y entonces quiero traer a relucir algunos poemas que se han escrito en homenaje de García Lorca en una antología que se acaba de publicar y de la que he tenido el privilegio de escribir el prólogo, como un ejemplo precisamente de todo esto, como una voz del pueblo. Pero en el caso de García Lorca específicamente es interesante su diversidad y al mismo tiempo, digamos, su valor universal que tiene su voz. Pues adelante. Bueno, entonces siguiendo con esto, voy a seguir pues con el tema. García Lorca, como todos sabemos, es el gran poeta español, pero no solamente ya español, sino que universal, porque es increíble cómo él vivió muchísimas experiencias, a pesar de que su voz es una voz que admira el espíritu gitano, una serie de cosas, pero sin embargo viene a Nueva York y ahí pues se entusiasma con esa tendencia de neoyorquina especial de su visión de vida y vivencia de la vida, y como en Nueva York lo hace también en Cuba, lo hace en Argentina, en Montevideo, en muchísimos lugares en donde vive y por algún tiempo en su recorrida por el mundo, una recorrida no solamente física, sino también espiritual y cultural, y que él expresa también en su propia poesía. No solamente en la poesía, porque lo que es interesante en el caso de Federico García Lorca es que también lo hace en su dramaturgia, porque es un gran actor de obras de teatro, y también en su música, porque también él practicó la música, incluso se dedicó al piano con un repertorio amplio de Beethoven, de Chopin, de Debussy y otros, que esto impresionó mucho a sus compañeros precisamente
en la Universidad de Granada. Bueno, sin más, porque yo creo que ya lo conocemos bastante a García Lorca, voy a leer párrafos de ciertos poemas que se escribieron luego de su muerte en el año 1936 en todo el mundo. Y no solamente, digamos, sus compañeros o los colegas de la generación del 27, sino también en todas partes del mundo. Por ejemplo, Nicolás Guillén dicen un poema que es largo, pero voy a leer solamente unas 2 o 3 estrofas. Dice: tocó a la puerta de un romance, ¿no anda por aquí Federico? Un papagayo me contesta, ha salido. Tocó a una puerta de cristal, ¿no anda por aquí Federico? Viene una mano y me señala, está en el río. Y así sigue este poema de Nicolás Guillén con esa repetición, pero acaba finalmente con esta estrofa: alzóse Federico en luz bañado, Federico, granada y primavera, y con luna y clavel y nardo y cera lo siguió por el monte perfumado, a todos los que venían a buscarlo a él de algún modo. Y esta universalidad de este verso, pues es lo que realmente muchos poetizan de Federico. Después dice, por ejemplo, Carlos Drummond de Andrade, un poeta brasileño, en un poemario de él del año 37, Sentimento do Mundo, dice: poeta humilde, acaso pobre, sin embargo me siento rico si en Granada veo al noble recuerdo de ti, Federico. Toda esta piedad árabe, dura, de gitana melancolía, como en la brisa se vuelve serena, llegando a ti en los versos, García. Luego, por ejemplo, un colega de él, de la generación del 27, Antonio Machado, dice, finalizando un poema titulado El crimen fue en Granada, dedicado a Federico García Lorca, y dice: se le vio caminar labrad amigos de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga: el crimen fue en Granada, en su Granada. Luego, por ejemplo, esta poeta que es... luego, por ejemplo, un poema también en su homenaje de un poeta de Chile, que en su libro, incluido en su libro Cancionero sin nombre, de este poeta que es tan irónico en su poesía, en su antipoesía, etc. Y sin embargo, él poetiza: asesinato en el alba. Con una lanza de plata yo puedo matar al viento, con herramientas de lilas puedo castigar al cielo, con mis espuelas de nieve matar a la luna puedo. Vestido con luz de lecho, desbocado por los cerros, de mi corbata haré riendas para mi caballo negro. Y finaliza su poema: con una huasca de lechos a la paloma y al fuego, con mi escopeta de guindo yo mato a los 4 vientos. Pero, y dice él mismo, comenta: yo aprecio con estos versos la influencia lorquiana y la evocación de su asesinato en Granada, que es un asesinato a toda la humanidad. Otro
poeta precisamente también chileno que habla precisamente de que le dedica a a Federico García Lorca, es Pablo Neruda, y en su poema dice: voy a sobrepasar el poema de Neruda y leer un poema de un compañero suyo de la generación 27, Rafael Alberti, que dice: elegía a un poeta que no tuvo su muerte. No tuviste tu muerte, la que a ti te tocaba. Malamente, a sabiendas equivocó el camino. ¿A dónde vas? Gritando, por más que aligeraba, no paré tu destino. Que mi muerte madruga, levanta por las calles, los terrados y torres, tiembla un presentimiento. A toda costa el río llama a los arrabales, advierte a toda costa la oscuridad al viento. Yo por las islas preso, sin saber que tu muerte te olvidaba, dejando mano libre a la mía. Dolor de haberte visto, dolor de verte como yo hubiera estado, si mi correspondía. Debiste haber muerto sin llevarte a tu gloria, ese honor en los ojos de último fogonazo, ante la propia sangre que dobló tu memoria, toda flor y clarísimo corazón sin balazo. Bueno, Luis Cernuda, como decía antes, también escribió en el año 38 este poema en honor a Federico García Lorca. Decía: quise llegar a donde llegaron los buenos, y he llegado, Dios mío, pero luego un velón y una manta en el suelo. Ni siquiera eso te esperaba, Federico García Lorca, sino la tierra desnuda bajo tu sangre y nada más. Con este paseo precisamente quiero dar a conocer la universalidad de Federico García Lorca. Y voy a acabar con un poema precisamente de un poeta americano, Robert Pinsky, de este año, que escribió esto en honor a Federico García Lorca. Lenguas calamitosas, flechas de trigo rojo, ladrillo blanco, dolor, el espíritu de arte en el disfraz de un joven persigue archivos de sangre. Fortaleza de mosaico, Harlem, Alhambra, fundidos, sotanas y cascos, lifa distendida en asoleadas agonías de consideración, como un joven, el espíritu de arte camina cadencias de una ciudad que colecciona puntas de flecha de sentencias. Bueno, y con esto acabo nuevamente enfatizando el hecho como García Lorca es la voz del pueblo, de su pueblo gitano y también de toda la humanidad, en todas esas tradiciones que es la forma de vida del pueblo y de la humanidad, los aspectos espirituales, racionales y sociales que la caracterizan. Bueno, y acabo con un poema que yo le hice también a Federico García Lorca, que se titula Alma Gitana. El ojo de la luna te ilumina, cantando sangres que no quieres ver, con la piedra de la muerte y el gemir eterno y universal de tu canto. Lleva a los niños de tus sueños y los gritos de gitanos que te acompañan en la soledad y los destrozos de tu vida y sus recuerdos que son los nuestros. No dejes de mirar al norte y sentir el viento verde de tus aspiraciones de cielo. Las tienes en tu frente, de agua, de flores, de arena, en el mito trágico que despliegas y que nosotros celebramos. Bueno, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado este ejemplo de la cultura de los pueblos
de un pueblo, el pueblo andaluz, pero del pueblo de la humanidad. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. Es muy importante también haber hablado sobre todo la poesía de Lorca en este momento que bien, seguimos el trabajo de hoy y traemos a una de las compañeras de la delegación de Santiago del Estero en Argentina. Es una investigadora, se llama Ada Bravo de Gorosito. Esta doctora, que es secretaria de la delegación de Santiago del Estero, ha preparado un trabajo que se titula La poesía del folclore y sus representaciones. A Cristóforo Juárez, Paisaje, Sentido y Música de la santiagueñidad. Qué difícil, pero lo logramos al fin. Bueno, sí, quiere decir que es de Santiago del Estero, de los santiagueños. Reflexiones y resumen del taller de lectura que muestra visual y cierre musical de las jornadas de literatura juvenil realizadas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Adelante, corre video, bienvenida nuestra querida Ada Bravo. Hay una cosa de Gorosito, hay una cosa importante. Ada, tenemos que pedirte disculpas porque vamos a presentar en este programa la primera parte que nos has enviado. Tenemos que dejar la segunda parte para más adelante por cuestiones de tiempo. Entonces seguimos adelante. Adelante el video con Ada. Bienvenida, Ada. Adelante. Hola, soy Ada Noemí Bravo de Gorosito, miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional del capítulo República Argentina, Delegación Santiago del Estero. Hoy les quiero compartir unas fotos de la clausura de las jornadas de literatura infanto-juvenil en la Escuela de Innovación perteneciente a la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Quienes me estuvieron acompañando en ese momento fue Anabel Nasif y Pucho Achával, un excelente músico. Hablábamos sobre la obra de Cristóforo Juárez, poeta santiagueño, que deleita con sus tareas, sus trabajos, y en especial aquellos que pertenecen a la música de su cancionero, y podemos decir algunas bondades que tuvo este poeta, que nació en Cuyo, departamento Banda, Santiago del Estero, en 1900. A los 17 años comenzó a trabajar de docente en el departamento Banda, Polear, y luego se trasladó a Verón, departamento Salavina. Con el tiempo, a Cruz Loma, departamento Sarmiento, y definitivamente regresó a la ciudad de la Banda en la escuela 409 de la isla, donde realizó las tareas de director. Luego fue vocal del Consejo General de Educación y presidente. Pero resaltó muy en especial por
escribir. Escribió sobre los niños, sobre el salitral, todo el paisaje de Santiago del Estero, de los calleros, del Chasqui Venancio Caro, los cantares. En 1939 se inicia con Reflejos del Salitral, obra que tuvo 2 reediciones en la provincia. Se destacan, entre otros poemas, las vidalas restauradas y la poesía dialéctica que subtituló Trozos de Carbón. Reflejos, salitrales, romance de los caminos, los jaguales, el dolor de las represas, encrucijada, la cruz del camino, carros fleteros, la voz del cacuy, canción del niño, el carrero. El poema para una sequía, algarrobos, se te hace nomás, copeñas, canción del recuerdo, amor de pobre. Según Horacio Raba, Cristóforo Juárez es el poeta santiagueño de más rápida consagración en nuestro medio. Surgió naturalmente, como surgen las plantas. Él mismo no sabía de su arte. Había vivido en los más distintos rincones de las provincias. Ejercía su profesión de maestro y sin proponerlo, capturaba las sensaciones del bosque, de las llanuras, de las salinas y las serranías. Más tarde dejó a la ciudad y un día, oyendo a los poetas y escritores santiagueños hablar de las cosas del terruño, sintió que desbordaba de él el mar de emociones por largo tiempo almacenado, y así empezó a escribir. No escribió para publicidad, ni buscó satisfacción de aplauso. Encerrado en su escuela suburbana, hizo poesía para su propia satisfacción. Fue miembro de La Brasa, un movimiento literario que se distinguió en Santiago del Estero, junto a los grandes pensadores santiagueños de esa época: Bernardo Canal Feijó, Orestes Di Lulo, Carrillo, Manuel y otros tantos que integraban La Brasa. En este momento voy a mencionar estos 2 libros de los tantos que escribió. Tengo a Cantares. Cantares, aquí tenemos gatos, chacareras, zambas, escondidos. Y en su primera parte dice: cantar, cantar, divino cantar que sale de mis pesares, como de los hombres mares sale una nube a volar. Canción que das a los vientos el humo de mis termesas, oración de mis tristezas, deshojar de mi contento. Resonancias que traducen un hondo canto de amor, del recuerdo y del dolor. Caracol donde relucen. Bueno, ahora, como decíamos,
Como decíamos anteriormente, este es un puente universal para unir a los pueblos. Vamos ahora desde la delegación de Madrid, viene don Gonzalo de Arjona para hablarnos del escritor de don Ramón J. Sender. Este es un escritor que dejó mucha huella en España, y aquí está este señor que es delegado de la delegación de Madrid, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, el señor Gonzalo de Arjona, para hablarnos de este escritor. Adelante, corre video. Bienvenido. Pocos escritores como Ramón J. Sender, nacido en Chalamera de Cinca, Huesca, el 3 de febrero de 1901, han hecho perdurar tan bellamente en su memoria y en su obra los lugares de la infancia y de la adolescencia. Como claves de su sentimentalidad y cifras de su existencia, a veces, como enclaves mágicos, desfilaron por sus libros, señaladamente en Crónicas del Alba, los recuerdos natales de Chalamera, los infantiles de Alcolea, Tauste y Alcañiz, o los juveniles de Zaragoza y Huesca. Tras esa primera juventud en la que se estrenó como periodista novel a través de incursiones en la prensa lugareña y aun nacional, el servicio militar en el año 1922 supuso para Sender el descubrimiento de Marruecos colonial. Marruecos colonial en esa época estaba en guerra. Recientemente todavía el desastre de Anual, de 1921, vivió y dio cuenta de aquel bochorno, símbolo de las miserias de un país caciquil y atrasado. Las amables crónicas escritas para el periódico oscense La Tierra dieron paso a la indagación en la radicalidad humana y al testimonio acerca de la conducta del hombre ante situaciones absurdas y extremas. De allí surgieron las inquietudes y las vivencias que lo llevarían de la mano primero a las colaboraciones en el Telegrama del Rif y la escritura de Una hoguera en la noche, y años más tarde a su novela Imán, en el año 1930, un libro que hoy tenemos como uno de los mejores de su tiempo. Conviene no olvidar que Sender fue ante todo un periodista, un reportero, y como tal adquirió su primera nombradía. La logró en el principal de los periódicos de la época, El Sol, a cuya redacción se sumó en el año 1924. Desde la capital española ejerció de redactor de notas regionales y de crónicas tan sugestivas como las que hubo de enviar acerca del llamado crimen de Cuenca, serie que años después proporcionaría la trama principal de su novela El lugar de un hombre. Y a la vez, Sender se aproximó a los círculos intelectuales y políticos enemigos de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. En el Ateneo, en las numerosas tertulias de Madrid, conoció y fue conocido a todo el mundo, e incluso visitó la cárcel como conspirador contra el régimen. En esta sazón, el joven Sender se inclinó por los libertarios y abandonó El Sol para escribir en el diario cenetista Solidaridad Obrera de Barcelona. El éxito de Imán le puso a la cabeza de la nueva novela social, y durante el primer lustro de la década le sucedieron libros tan importantes como O.P., del año 1931, Siete Domingos Rojos, en 1932, y La Noche de las 100 Cabezas, en 1934. En enero de 1933, enviado por el periódico La Libertad, escribe un excelente reportaje acerca de la sangrienta represión policial en la insurrección campesina de Casas Viejas. Recoge sus trabajos en Casas Viejas y Viaje a la aldea del crimen. Pero también por entonces se acerca a las posiciones políticas comunistas, convencido de la eficacia revolucionaria soviética. Entre el jalón inicial de Imán y la publicación de Mr. White en el Cantón, en el año 1936, y galardonada con el Premio Nacional de Literatura, escrita en apenas un mes, Sender se ha convertido en un ejemplo de escritor comprometido y en el autor joven de más porvenir en España, junto con García Lorca, tal como declaró
por aquel entonces, en el año 1936, don Pío Baroja. Sin embargo, en el verano del 36 toda España se convierte en una gran aldea del crimen. Estalla la guerra civil y Sender ofició de protagonista, no solo de testigo en esta tragedia nacional. En escasos meses perdió a su mujer, Amparo Barallón, y a su hermano Manuel, antiguo alcalde de Huesca, fusilado ambos por rebeldes. Escribió por entonces obras de urgencia como Contraataque, pero también se sintió solo, fugitivo y superviviente, frente al acoso de algunos jerarcas comunistas que recelaban de él. Participó, pese a todo, en muchos actos de propaganda republicana. Logró recuperar y evacuar a sus hijos Ramón y Andrea, y tras un tiempo en Francia decidió expatriarse a América. Comenzaba un largo exilio en el que la soledad, la culpa y la conciencia de ser acusado de algo que ignoraba convirtieron a Sender en Federico Sayla, el enigmático protagonista de Proverbio de la muerte, que más adelante se titularía La Esfera en el año 1947, en una nueva versión ampliada. La distancia, la necesidad de la memoria, la reflexión sobre el pasado cercano, la obsesión por la violencia, propiciaron la invención de novelas fundamentales de la literatura española del siglo XX, Epitalamio del Prieto Trinidad en el 42, Crónicas del Alba, El Rey y la Reina en el 49, El Verdugo Afable en el 1952 o el maravilloso Requiem por un campesino español. Fue español de ambos mundos, el americano de cada día y el español de su recuerdo. Sobrevivía como profesor de literatura española al tiempo que maquinaba sus peculiares figuraciones acerca del sentido de la hombría, de la fuerza de lo ganglionar, de la existencia trascendente, lo que iba tomando la forma de relatos, novelas históricas, relatos cortos, dramas, poemas, ensayos, casi siempre de designio parabólico y universal. Tal es así que Sender es uno de los autores españoles más propicios para la traducción a otras lenguas del mundo. En el decenio de los 60, cuando por fin se publican en España sus obras, unos libros que fatigaron las prensas en multitud de reediciones, retornó del exilio en dos oportunidades, en el año 1974 y en el año 1976. Moriría, sin embargo, en San Diego, California, durante la noche del 15 al 16 de enero de 1982. Sus cenizas fueron dispersadas unos días más tarde en el Océano Pacífico. Quedan sus libros, una obra extensa con inigualables chispazos intensos que han convertido a Sender en un clásico de la literatura española del siglo XX. Para mí quiero recomendar aquí la lectura de tres de sus obras fundamentales. Crónicas del Alba, que es sin duda la obra más ambiciosa de Ramón J. Sender y uno de los hitos más importantes de la novela española de nuestros días, porque Sender vive personalmente los hechos que describe, por la preocupación social que muestra y por la incisiva reflexión sobre el entorno que hacen que el relato trascienda a lo puramente personal y se convierta en símbolo de un periodo decisivo en la historia de España. La segunda obra es Requiem por un campesino español, que recoge un dramático episodio de la guerra civil en un pueblo aragonés, donde Mosé Millán, el cura, se dispone a ofrecer una misa de sufragio del alma de un joven a quien había querido como un hijo. Y el tercer libro es un libro divertido, es un libro incisivo, se titula Las tesis de Nancy. Esta obra la publica Sender en 1962 y es una de las novelas más sugestivas. Su protagonista es una joven norteamericana recién llegada a Sevilla que trata de orientarse en un ambiente que ejerce una poderosa atracción sobre ella, pero que al mismo tiempo la confunde. La lengua, las costumbres, las tradiciones seculares sumen en la perplejidad a una chica moderna e inteligente que venía a España con una intención de escribir una tesis doctoral sobre la cultura de nuestro país. Superada por una realidad compleja e irreductible que escapa a cualquier concepto, comparte sus descubrimientos, sus impresiones y sus dudas en una serie de cartas que sorprenderán al lector por su agudeza. La voz de Nancy es cálida y viva, su mirada limpia y carente de prejuicios, su tono humorístico y sarcástico, heredero de la mejor literatura crítica.
Por su calidad literaria y sobre todo por la enorme dimensión de su obra, siempre he considerado a Ramón J. Sender como uno de los autores maltratados por el mundo literario. Leed a Sender, aprended con Sender y disfrutad con Sender. Muchas gracias. Voy a presentar ahora un pequeño video, muy cortito, pero me llamó mucho la atención porque este es nuestro embajador cultural de Tunecia, de Túnez. Él se llama, su nombre es Rida Mami y lleva varios años ya dentro de la academia. Y en esta ocasión, estando él en un congreso, en un programa, en un evento, hace una poesía o recita una poesía de uno de sus libros y me lo dedica a mí. Me siento muy orgullosa, muy comprometida y les voy a dejar ver esto que fue muy lindo, muy emocionante ver a nuestro querido Rida Mami dedicándome uno de sus poemas. Adelante, corre video. Dedico estos poemas a Rosalía de la Soledad, presidenta de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna e Internacional. Estamos en un festival de poesía de la ciudad de Zaouiat Sousse en Túnez. El primer poema. Cuaderno de poemas tristes. Te robé tu cuaderno de tristezas y poemas. Me perdí entre los versos y tus sombras primeras. Hasta ahora no sé a qué vocablo aferrarme, sin poderlo evitar, la voz se nos quiebra a veces. Segundo poema. Final del viaje. La noche está helada, las luces son anémicas y el camino es largo. Capitán, dime en qué puerto me tocará bajar. Dímelo y así me preparo a tiempo para ordenar mis recuerdos, domar mis dolores y acomodarme a mis tristezas. Es importante ver cómo aquellas lenguas nativas, aquellas lenguas que nacieron con la humanidad, aquellas lenguas que nacieron en la América, con las culturas incas, con las culturas mexicanas, con todas las culturas argentinas, y aquellas lenguas se fueron perdiendo porque no existieron escritos, y si lo existieron se perdieron en un momento determinado dentro de la colonización por algo. En este momento se está tratando de recuperar, y este es el caso de nuestra embajadora cultural Katia Guibaja, profesora, autora de varios libros, profesora de quechua, y ella vive en Salta. Tiene un programa que se llama Ecos de la Historia, creo que es así como se llama. Si no lo es, me perdona, pero no lo tengo aquí. Pero lo interesante de este programa, de este video que vamos a ver ahora, es que esta muchacha Katia tiene una nietecita que no llega, creo que a más de 12 años, una niña que la vamos a presentar porque actualmente es profesora de quechua. Ella da quechua y español a las diferentes personas, diferentes grupos, y aquí la van a conocer y van a ver quién es la nieta de Katia Guibaja. Adelante, corre video. ¡Wow! Vamos a hablar de San Martín. Me encanta ese tema. ¿Y qué nos has preparado en relación a él? He preparado sobre libertad, sobre el mar, sobre todo lo que tenga que ver sobre San Martín, con palabras que tengan algo que ver con él. ¡Qué hermoso! ¡Maravilloso! ¿Podemos poner la plaquita? ¿Les pediremos? Bueno. ¿Qué es para? ¿Qué es traer? No. ¿Qué es
Respicar libertad. Respicar libertad. Sinchi valiente. Sinchi valiente. Claro, porque San Martín se puso valiente y empezó a liberar 3 países. Gracias a él tenemos 3 países con libertad, una independencia. Sí. Sinchi la valentía. Munay, amor. El amor que tiene por los 3 países, pero Munay por el país que nací. Exactamente, Argentina. Jaimin Kai a respetar, porque hay que respetar a San Martín, porque gracias a él tenemos la libertad que tenemos nosotros ahora mismo. Exactamente. Manuka, responsable. Él fue responsable de liberar a nuestros países. ¡Qué hermoso! Me encanta lo que has hecho. ¿Podemos repasar? Respicar libertad. Respicar libertad. Sinchi valiente. Sinchi valiente. Sinchikai valentía. Sinchikai valentía. Munay amor. Munay amor. Jaiminkai respetar. Jaiminkai respetar. Manuka responsable. Manukai responsable. Ay, quiero felicitarte porque hermoso lo que has preparado para el día de hoy. Y te estamos siguiendo, sé que sos muy buena alumna y también te estás destacando en todo lo que hace a nuestra cultura y especialmente cultura andina. Bueno, ¿cómo te despides? Esto con la chica más. Y les recuerdo que se tienen que cuidar del resto porque tienen largos días. Es verdad, vientos, muchos vientos también. ¿Y qué quiere decir Tupananchis-Kama? Hasta volvernos a encontrar. Bueno, entonces Tupananchis-Kama, hasta volvernos a encontrar. Y no sé. Bueno, seguimos adelante. Me pasó decir, para aquellos que por supuesto no saben, que Salta es una de las provincias de Argentina y allí se está trabajando mucho en estos aspectos de la cultura quechua. Se está trayendo afuera para que se sepa, se conozca qué quiere decir, se está haciendo diccionarios, etcétera, etcétera, para que se pueda traer nuevamente el idioma a su cultura de Argentina. Estamos entonces adelante con lo que tenemos por delante y quiere decir que vamos al video de Alba Learning. Adelante, corre video. El video de los audiolibros de Alba Learning. Adelante. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, ya vamos llegando al final de los estelares de Literatura Visión y tenemos un trabajo muy interesante. En estos estelares traemos a una de nuestras más queridas
compañeras de trabajo desde allá, desde Madrid, desde la delegación de Madrid. Su nombre es Gloria Nistal. Gloria compartió con nosotros en el Congreso. Allí la conocí personalmente. Una persona fantástica, una conversación interesantísima, una persona suave, dulce. La van a ver, la van a conocer ahora. En cuanto a lo que ella nos trae hoy, es el resultado de algo que ella nos preguntó si podía traerlo al Congreso. Desafortunadamente se habían estipulado una serie de temas que eran los que se iban a debatir en la ONU, y tuvimos la oportunidad de que ella viniera porque ella se había presentado, había querido venir, pero entonces formalizó su trabajo tomando otro de los temas y dejó a un lado el proyecto que ella tenía interés en presentar en la ONU. Como estas cosas ocurren, y a mí me gustaría que todo se diera en la forma en que ustedes quieren hacerlo, porque es la cultura que ustedes traen. En este caso, entonces hablamos, ¿y por qué no traes el proyecto a Literatura Visión? Y es con mucho gusto un proyecto increíble que vamos a verlo a través de estos estelares de Literatura Visión. Esto fue un trabajo hecho hace algunos años por Gloria Nistal, y que fue directora del Centro Cultural de la Embajada de España, tengo entendido que es así, en Malabo. El proyecto se llama Bocamancha. Vamos a verlo, interesante, no se lo pierdan. Así cerramos este proyecto el día de hoy y vamos por más. Esperamos verlos la próxima vez. Buenas tardes desde Madrid, España. Soy Gloria Nistal, miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en el capítulo del Reino de España. Quiero en primer lugar dar las gracias a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y en especial a su fundadora, la doctora Rosalía de la Soledad, por haberme invitado a participar en esta nueva edición de su programa Literatura Visión. Es un gran honor para mí. En esta ocasión voy a presentar un proyecto de éxito que hicimos en la cooperación entre dos países, Guinea Ecuatorial y España. Yo fui directora del Centro Cultural de Malabo en labores de consejera de Cultura de la Embajada de España durante los años 2004 a 2008. En estos años llevamos a cabo multitud de proyectos, yo diría que bellos proyectos. Por ejemplo, uno pues era el denominado Un libro al mes, que se trataba de distribuir gratuitamente entre la población de Guinea un libro o de un autor guineano o de un autor de cualquier país del mundo, pero que hablara sobre Guinea Ecuatorial, que escribiera sobre Guinea Ecuatorial. Era una época en la que no existía ninguna librería como tal en el país, y yo creo que fue un auténtico éxito precisamente porque era una necesidad ya demandada en la población. Pero no voy a hablar en este caso de ese proyecto de distribución de libros, que podemos hacerlo en otro momento, sino que voy a hablar de otro proyecto igualmente importante, que se trata de la creación de la compañía de teatro Bocamancha, que ahora en 2025 cumple 20 años de recorrido en los escenarios. Yo siempre he considerado que la cooperación internacional tiene más que ver con la colaboración entre dos países que trabajan unidos
más que la idea de unilateralidad, de hacer proselitismo o difusión de la cultura del país cooperante, el que llega a otro lugar, o la idea de hacer negocios en ese país en el que supuestamente se va a ayudar. Mi concepto de la cooperación era el de ayudar a promover y difundir la cultura, la idiosincrasia y lo mejor de las costumbres, de la gastronomía, del arte, de la música del país donde yo me encontraba. Y Bocamanja tiene mucho que ver con esa concepción de la cultura como colaboración. ¿Cómo nació Bocamanja? Pues su director sigue siendo Recaredo Silevo Boturu, que lo cuenta muy bien. Me van a permitir que lea sus propias palabras en una entrevista que le hicieron en la revista Digital Frontera en 2018. Dice: la década de los 90, y gracias a los auspicios del Centro Cultural Hispano-Guineano, fue la de más auge cultural en la ciudad de Malabo, por los talleres de teatro, muestras, festivales y representaciones teatrales que se hacían. En Malabo se podían contabilizar en ese momento más de 10 grupos teatrales: Arena Blanca, Nueva Ola, Don Pastor, Teatro Verde, S.A., Sueño Joven, Amanecer de África, Manjaritos, Taller de Teatro de Virgen María de África, Sansales, etc. Pero todos esos grupos desaparecieron cuando se cerró aquel espacio. Esto mostró claramente que funcionábamos bajo el paraguas de aquella institución y que no teníamos autonomía propia. Cerraron el centro y los grupos desaparecieron. Cuando unos meses más tarde, en 2003, abrieron el Centro Cultural Español, nos acercamos para seguir teniendo un espacio donde hacer teatro. En los primeros años hicimos alguna cosita, pero la directora del centro tenía otras prioridades. Y bueno, hicimos con el colectivo de actores, llegamos a estrenar una obra escrita por mí, Pecado, y la representamos en varias ciudades. En las mañanas de los sábados y domingos íbamos a improvisar sketches para los niños, pero no era fácil y estos proyectos fugaces, no tenían ninguna sostenibilidad. Los que resistimos y persistimos conseguimos crear la compañía de teatro Bocamanja en 2005. Gloria Nistal, la directora del Centro Cultural de España en Malabo, y el propio centro tuvieron mucho que ver en ese logro. Bueno, pues efectivamente, diariamente se acercaban a mí muchos artistas, cantantes, escritores, pintores, dibujantes, gente que hacía cómic, raperos, de todo. Y Boturu, como le gusta ser llamado, a Recaredo, vino un día a mi despacho con Octavio Anselmondo y me contaron que tenía la intención de crear un nuevo grupo de teatro porque los que había, como él en sus propias palabras contaba, se habían ido desapareciendo, y me pidieron financiación para la creación de ese grupo. Yo inmediatamente enganché ese proyecto porque me gustaba mucho la idea de que hubiera cultura y de que hubiera teatro, que es una vía de comunicación de la literatura, pero yo les puse algunas condiciones. Les dije que no sería una financiación a fondo perdido, es decir, que el centro de la Embajada de España no daría dinero y perdería el control. Les dije que la compañía tenía que ser estable, que sería la compañía del teatro del Centro Cultural Español de Malabo y que tendría su sede en un aula del propio centro, que estaría a su disposición para ensayos y que tendrían que ensayar por lo menos 3 días a la semana para que estuvieran aprendiendo y haciendo funciones con dignidad. Recibirían una aportación por cada sesión representada, y cuando fueran a lo que llamábamos extensiones culturales, que iban a los poblados a llevar grupos de música, pues ellos también podían ir y tendrían los gastos pagados y pondríamos a su disposición adicionalmente un camión para trasladarles el material.
representarían las obras que quisieran, pero también debían representar obras de encargo que les encargábamos desde el propio centro y que se centraran en concienciación social, en fomento de la educación, en resaltar valores, obras sobre discriminación de la mujer, sobre discriminación de género, sobre salud pública o sobre derechos humanos. Y bueno, esta pareja interlocutora que vino, Octavio y Recaredo, pues aceptó muy gustosamente las condiciones, les parecían muy aceptables y convenientes, y volvieron unos días después con su nombre. Habían creado el grupo Bocamanja, que es una mezcla de un plato típico de la etnia Bubi, que se llama bocao, y otro plato de la etnia Fang, que se llama manja, de ahí Bocamanja. Volvemos a las palabras de Boturu que hace en el folleto de presentación de la compañía cuando cumplió 3 años. Bocamanja, 3 años, pues nos dice Boturu. Bocamanja nacemos hace 5 años, perdón, es la de 5 años, no es la de 3 años, como la compañía de teatro adscrita al Centro Cultural Español de Malabo. Podemos decir que nuestras metas y objetivos nadan paralelas a las del Centro Cultural Español de Malabo, que son fomentar el teatro en Guinea Ecuatorial, escribiendo, creando, actuando y exhibiendo obras al más amplio público posible, difundir las obras de teatro de autores guineanos, africanos, iberoamericanos y europeos, aumentar la concienciación social sobre temas de género, salud pública, educación y reflexionar sobre el tránsito entre tradición y modernidad. Los integrantes de la compañía eran todos, y lo son todavía, son todos guineoecuatorianos de las diferentes etnias de Guinea Ecuatorial, y fue y es un ejemplo de convivencia y de pasión por el teatro. Al cabo de unos meses, Octavio Anselmo renunció a codirigir la compañía y quedó únicamente como actor principal, y dejó a Boturu como única cabeza visible. Yo le encargué algunas obras de concienciación social que él consiguió escribir de una manera muy atractiva, muy didáctica, y cosechó una enorme popularidad en el país. Un ejemplo es Ayudadme a caminar, sobre la escolarización de las niñas en África, que fue financiada después y promocionada por UNICEF para ser representada no solo en el país, en Guinea Ecuatorial, sino en toda África. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad estando en Senegal, de visita, pues encontré que se estaba representando en uno de los teatros más importantes de Dakar, Aidez-moi à marcher, que era la misma Ayudarme a caminar, pero en francés, que es el idioma de Senegal. Eso fue en 2015, de manera que era ya, pues yo me marché en 2008, de allá 7 años después de haberme ido, la obra seguía conquistando terreno en África. Igualmente, por encargo, se realizaron, por ejemplo, otras obras como Despiértate, que era una obra para alertar sobre los peligros del SIDA, o Desterrando las anclas, que también tuvo muchísimo éxito, sobre la violencia de género. Además de esas obras de encargo, ellos representaron, como decía al principio, en una de las condiciones, ellos podían representar las obras que eligieran. Pues hicieron, por ejemplo, La zapatera prodigiosa de Lorca, El dragón de Eugenie Schwartz, Crímenes ejemplares de Max Aub, y luego muchas obras de autores guineoecuatorianos. Por ejemplo, La sombra de un sueño de Bienvenido Ibina, Antígona, una versión africana de Antígona extraordinaria de Trinidad Morgades Besari, El fracaso de las sombras de Juan Tomás Ávila Laurel, El hombre y la costumbre de Patricio Esonomitogo, Oboruku del propio Recaredo Silevo Boturu,
pero esta no era una obra de encargo, era una obra propia. Y otra, pues también Locuras de Bocamancha, que tampoco era una obra de encargo, pero era una obra colectiva. La fama del grupo creció mucho y cada representación significaba un lleno absoluto, no solo en la capital, sino en otras ciudades y en otros poblados de Guinea Ecuatorial. Con posterioridad a mi marcha del país se continuó con esa línea de encargos, pues ya desde el Centro Cultural Español, pero también desde el Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial, desde UNICEF o la UNESCO, como había comentado antes. Por ejemplo, una obra pues fue Lágrimas, que era sobre la discriminación de la mujer. La compañía ha cumplido ahora 20 años de recorrido, ha debutado con éxito en festivales de otros países como España, como Colombia, Marruecos, fue su última actuación allí, y ha representado cerca de 50 obras de teatro y ya vuela con autonomía propia. Podemos decir que es una experiencia de éxito entre la cooperación internacional y la colaboración, como digo, entre dos países hermanos que son Guinea Ecuatorial y España. La compañía sigue existiendo, han renovado, han cambiado algunos actores, se han sustituido, pero el núcleo inicial sigue ahí. Recaredo Boturu, su director, sigue ahí 20 años después con la misma pasión, con las mismas ganas de hacer teatro y haciendo que en su país sea alguien que cuando presenta una obra sea aclamada, y realmente es un hombre que tiene mucho empuje, que ese teatro lo lleva en la sangre. Es también autor de 2 libros de poesía y teatro, Luz en la noche, que yo tuve la suerte de prologarle, y Voces desde la selva, que es ya en este caso solo poesía, en el que también he tenido, he hecho algunas reseñas sobre el libro. Podemos decir desde luego que Bocamancha, 20 años después, es una compañía consolidada en África y en otros lugares, y que lleva la esencia de África en la representación teatral. Y para mí una de sus obras cumbres es Antígona africana, de Trinidad Morgades Besari, donde representa lo más esencial de la tragedia griega con el espíritu y la forma y el pensamiento africano. Gracias.